Vamos a averiguar dónde esta función crece, dónde decrece, dónde tiene máximos, mínimos, cuándo es convexa, cuándo es cóncava, los puntos de inflexión y la gráfica entera. Entonces, lo primero que tengo que hacer es analizar el dominio de la función. Como esto es un polinomio, no tiene ningún problema, y este sería x al cuadrado con raíz cúbica, tampoco tiene un problema. Por lo tanto, digamos que en el primer caso, que es definir el dominio de esta función son todos los números reales. Ahora, el siguiente paso es identificar dónde están los puntos críticos o los puntos estacionarios. Entonces, le vamos a llamar puntos críticos. Y esto está asociado a la primera derivada. Donde la primera derivada es 0, significa que la pendiente de la recta tangente se estaciona. Tenemos que hacer esos cálculos. Entonces, vamos a calcular la primera derivada, pero si tomo la función así como la tengo, sería la derivada de un producto. Quizá lo que convenga mejor es multiplicar esta operación para que la derivada sea mucho más sencilla. Entonces, aquí mismo le voy a poner, sería x, 2 tercios más 2, 3 por 2 son 6, sería 8 tercios. Luego menos 8, x a la 2 tercios. Y está en mejor posición para ser derivada. Entonces, quedaría acá, la derivada es igual, 8 tercios por 1, 8 tercios, de x, 8 tercios menos 1, 5 tercios, menos 2 tercios por 8, 16 tercios, x, 2 tercios menos 1, menos 1 tercio. Esta es la primera derivada. Tenemos que ponerla más amigable. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que, por ejemplo, esta expresión tiene que bajar al denominador y entre 8 tercios y 16 tercios puedo factorizar el 8 tercios. 8 tercios y nos quedaría x a la 5 tercios menos, y en este caso sería 2 sobre x a la 1 tercio. Listo. ¿Por qué 2? Porque 2 por 8 es 16, que es lo que tenemos acá. Ahora, con este vamos a operar y nos quedaría 8 tercios, corchete, y el común aquí es x a la 1 tercio. Y este está sobre 1. Entonces, x a la 1 tercio entre 1, x a la 1 tercio. Por x a la 5 tercios se suman. 1 tercio más 5 tercios son 6 tercios y me quedaría x cuadrada. Menos x a la 1 tercio entre x a la 1 tercio, 1 por 2, 2. Listo, ya tiene mejor forma. Ahora esto lo vamos a igualar a 0 para encontrar los puntos estacionarios. Esto, evidentemente, x no puede ser 0. Entonces, con x igual a 0, esta operación, la derivada, no existe. Es decir, la derivada, cuando yo la igualo a 0, la evalúo en 0, no existe. Por lo tanto, x igual a 0 se le conoce como un valor singular. Algo está pasando ahí. Ahora, los valores estacionarios ocurren, cuando la derivada es igual a 0. Para que esto pase, la responsabilidad cae en el numerador. Entonces tendríamos x cuadrada menos 2 es igual a 0, y de aquí el 2 pasa sumando y luego la raíz pasa como raíz cuadrada de 2. Tengo dos candidatos a ser valores estacionarios. Con esta información lo voy a poner sobre el eje real y empezar a identificar intervalos. Eso para saber cuándo crece y cuándo decrece, es decir, la monotonía de la función. Hagámoslo acá. Este es el eje real y tengo como puntos el menos raíz de 2 y el raíz de 2. Pero tenemos un valor singular de cuidado, que es el 0 y que lo tenemos que considerar. Entonces parte esta zona en 1, 2, 3, 4 intervalos en el eje real, que los tenemos que estudiar con respecto a la derivada. Entonces, vamos a hacerlo. Por ejemplo, en esta zona
Debo evaluar en un valor antes de menos raíz de 2. Raíz de 2 es 1.41, entonces menos 1.41 puede ser en menos 2. Tengo que identificar cuánto vale la derivada en menos 2, pero solo me interesa el signo, no la operación numérica. Entonces vamos a hacer la situación acá. Miren, 8 tercios es positivo, lo ignoro. Si yo acá pongo un menos 2 y lo elevo al cuadrado, me da 4. Menos 2 da 2, es decir, me da un positivo. Sobre, y si abajo tengo un menos 2 a la 1 tercio, es raíz cúbica de menos 2. Eso me va a dar negativo. Más entre menos, pues va a dar negativo. Eso significa que en este intervalo la función decrece. Ahora vamos a analizar este pequeño intervalo. Entre menos 1.41 y 0, pues sería bueno considerar el menos 1. Entonces, si yo acá pongo menos 1 al cuadrado da 1 menos 2, me va a dar negativo. En raíz cúbica de menos 1 también me va a dar negativo. Entonces, esta operación da positivo. Entonces, significa que la función está creciendo. Ahora, de 0 a raíz de 2, pues vamos a evaluar el 1. Igual, pero si yo pongo acá un 1, me va a dar negativo. Si pongo abajo un 1, me va a dar positivo. Y esto me daría al final un número negativo. Significa que está decreciendo. Por último, la función evaluada en 2 sería 4 menos 2 da positivo y abajo da positivo. Entonces esto es un valor positivo. La función está creciendo. Ya tenemos la monotonía en su totalidad. Ahora, déjenme acortar un poco los lazos de estas verticales que nos van a estorbar. Aquí está. ¿Listo? Y pasamos a la segunda derivada para saber los puntos de inflexión y dónde es cóncava y dónde es convexa. Entonces, el punto número 3, convexidad. Tenemos que calcular la segunda derivada. Así que, a partir de la primera, nos vamos por la segunda. Pero no me conviene esta expresión que está factorizada, sino la original que derivé. Entonces, la segunda derivada en x es igual. 5 tercios por 8 tercios sería 5 por 8, 40. 3 por 3, 9. X, 5 tercios menos 1, 2 tercios. Luego, menos por menos da más. 1 por 16 es 16. 3 por 3 es 9. X, menos 1 tercio menos 1, menos 4 tercios. Listo, ya tenemos la segunda derivada. Pero hay que hacerle un procedimiento como el que hicimos acá. Es decir, entre 40 y 16, pues puede ser un 8 novenos como factor común. Y en este caso sería 5x a la 2 tercios. Y luego en el siguiente caso sería 4x a la menos 4 tercios. Porque 5 por 8 es 40, 4 por 8 no es 16. En realidad, sí, gracias por la observación. Gracias por estar pendiente también. Entonces, aquí debería de ser un 2, porque 8 por 2 es 16. Ahora, este que es negativo lo bajamos y nos queda 8 novenos de 5x a la 2 tercios más 2 sobre x a la 4 tercios. Y luego hacemos la suma de esta operación. El común entre ellos, este está sobre 1, es x a la 4 tercios. X a la 4 tercios entre 1, x a la 4 tercios. Por x a la 2 tercios, 4 y 2 son 6, entre 3, 2. 5x al cuadrado. Más x a la 4 tercios entre x a la 4 tercios, 1 por 2, 2. Listo. Ya tenemos la segunda derivada. Para encontrar los valores de inflexión, pues tengo que igualar esto a 0. La responsabilidad caería en el numerador, es decir, 5x cuadrada más 2, esta expresión, pues tiene que ser igual a 0. Pero eso jamás va a ser posible porque es la suma de dos positivos, es un término irreducible. Ahora, si analizo bien esta situación, estoy diciendo que la segunda derivada es de la forma 8 novenos por 5x cuadrada más 2 sobre raíz cúbica de x a la cuarta. Entonces vean que lo de arriba es positivo
y el de abajo por ser x a la cuarta siempre es positivo. Esta operación todo el tiempo, casi todo el tiempo va a ser positivo, excepto con x en 0, porque no se vale la división en 0. Por lo tanto, esta función, como siempre es su segunda derivada positiva, siempre va a ser convexa, solo que en 0 no está definida la segunda derivada. Pues ya lo tenemos. Entonces, vamos a ver cómo está esta función. Para ello necesitamos su gráfica. Y nos va a quedar así. Y una parte acá así. Está el eje X, al eje Y. Y por acá teníamos valores importantes, que son los estacionarios. ¿Qué voy a hacer con los valores estacionarios? Pues lo que vamos a hacer es encontrar su coordenada completa y para ello se tiene que sustituir en la función original. Entonces, es la función evaluada en menos raíz cuadrada de 2 y quedaría menos raíz cuadrada de 2 a la 2 tercios que multiplica a menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 8. Por favor, si me van ayudando con este cálculo, y luego la función en raíz cuadrada de 2 a la 2 tercios por raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 8. Y si me ayudas también con este, y teníamos un valor singular en 0. Entonces la función en 0, evidentemente al sustituir, pues nos queda 0. Vamos a hacer esta operación con la calculadora. Si tú ya la tienes, estaría padrísimo que me dijeras cuánto es. Yo la voy a hacer acá. Y sería paréntesis menos raíz cuadrada. Déjame ver, voy lento. Estoy buscando, acá está, raíz cuadrada de 2 elevado a la 2 tercios. 2 tercios, perfecto. Y esto que multiplica a raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pues se elimina la raíz, me queda 2. Y 2 menos 8 es menos 6. Muy bien. Y esto me da menos 7.56. Estoy seguro que te dio lo mismo. Vamos a ver la otra operación, que en este caso sería sin el menos. Lo voy a proponer. Y también me da menos 7.56. Hay simetría. Vamos a colocar esta información acá. Y por aquí está el menos raíz cuadrada de 2. Aquí está el raíz cuadrada de 2. Menos 7.56. Menos 7.56. Y como información, tenemos aquí unas coordenadas y la del origen que me marcó el tercero. Y resulta que en menos raíz de 2 tenemos un mínimo. Y en raíz de 2 también tenemos un mínimo. Y en 0, aunque hay un máximo, hay que tener cuidado porque el 0 viene de este valor singular. Y eso es producido porque tiene un tercio como potencia. Es decir, que aquí viene una especie de pico. Y también sabemos que la función todo el tiempo es convexa por su segunda derivada. Y lo que sabemos es que decrece hasta menos raíz de 2, viene decreciendo hasta menos raíz de 2, ahí está, y luego crece hasta llegar a 0, crece hasta llegar a 0. Y luego decrece de 0 a raíz de 2, decrece, y por último vuelve a crecer. Chulada de gráfica. Observen cómo tenemos dos mínimos. Tenemos acá un mínimo global. Aquí tengo otro mínimo global o absoluto porque ya no hay más profundidades más grandes que estas. Y tenemos un máximo en el origen, pero es un pico. Y está hermosa. Nos vemos en el siguiente video. No olvides darle like a este video y compartirlo. Recuerda, compartir es crecer. Suscríbete para que no te pierdas de los nuevos contenidos que tengo para ti.